Bien, esta es la presentación del trabajo titulado Demandas sociales o rentas, una reflexión sobre el comportamiento del votante frente al populismo, presentado por José Antonio Galindo y Pablo Polo de la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Escuela de Economía. En primer lugar, tenemos los objetivos. Perseguimos una hipótesis de que el comportamiento del votante sigue uno similar al del empresario buscador de renta y que las consecuencias de este comportamiento nos conduce, al igual que en el caso de las empresas, a una pérdida social, producto tanto del uso de regulaciones como el desvío que se realiza de ciertos recursos para cumplir con las aspiraciones de los votantes. Dentro de los objetivos específicos está analizar qué mecanismos puede utilizar el votante para la búsqueda de rentas y revisar el papel de la protesta como mecanismo de consolidación de las demandas del colectivo. La metodología empleada fue de tipo documental, realizando una revisión de diferentes publicaciones académicas que estaban asociadas al objeto de estudio. En primer lugar, debemos definir, ¿verdad?, lo que vamos a llamar renta en el contexto del votante. La teoría económica tradicional nos habla de que renta es aquella porción que supera lo que denominamos beneficio normal del productor o del empresario. Cuando hay un beneficio extraordinario, ese beneficio extraordinario es llamado renta. En el caso particular de los mercados competitivos, cuando existen rentas, porque por ejemplo en una innovación un productor obtiene esa ventaja y genera unas rentas económicas, lo que nos dice la teoría es que esas rentas van a disiparse en la medida que la innovación sea replicada, en la medida que la innovación vaya ligándose del mercado a otros productores, esa innovación esa renta va a disiparse. De la misma manera, en el caso cuando esa renta es originada por la acción de una decisión gubernamental, esa renta entonces está allí y la pueda disfrutar el empresario mientras dure pues aquella decisión que fue establecida por el gobierno. Por tanto, es lo que señalan que el comportamiento buscador de renta genera un desperdicio de recursos porque muchas personas van a perseguir esas rentas y solamente una o muy pocos van a obtener dichas rentas. El resultado entonces es que puede ocurrir que se inviertan más recursos en la búsqueda de renta que los que produce la renta en sí misma. En el caso que estamos hablando, que es desde el punto de vista del votante, nosotros definitivamente podemos hablar de que existen también ciertas ganancias que puede obtener el votante a partir de las decisiones gubernamentales y esas asignaciones, esos recursos extraordinarios que pueden recibir los individuos pueden ser asimilados como una renta. De hecho, los estudios muestran que la relación entre el gobernante y el elector, en el caso de Latinoamérica, es mayormente de carácter clientelar, es decir, está dirigida por lo que espera el votante obtener del gobernante. La relación ideológica es un porcentaje muy bajo de lo que es el comportamiento del votante. Entonces, nosotros vamos a decir que este votante está de alguna manera vinculando su relación con el gobernante a través de las rentas que puede obtener del ejercicio del gobierno o que supone el votante puede obtener del ejercicio del gobierno. Eso es importante. Entonces, una de las cosas que nos dicen en el estudio de la elección pública es que el análisis costo-beneficio del voto nos llevaría a la conclusión de que los votantes no obtendrían absolutamente nada del ejercicio del voto. ¿Por qué? Porque la probabilidad
de que el voto de ese individuo sea decisivo es prácticamente inexistente. Entonces, básicamente da lo mismo votar o no, porque no estamos decidiendo lo que se va a hacer con ese voto. Sin embargo, lo que nos dicen, pues, los volúmenes de votantes en cada una de las elecciones en los diferentes países, es que hay algo que mueve a ese votante a participar del proceso electoral. Entonces, esto sería una explicación adicional a esa acción de voto del individuo, ¿ok? De sumarse a un colectivo en búsqueda de, en este caso, lo que estamos denominando renta. Normalmente se dice que la motivación es de carácter ideológico o político partidista. Sin embargo, como dije, lo que podemos observar en las diferentes democracias, sobre todo en Latinoamérica, es que están muy marcadas por las políticas de reparto y una relación de tipo clientelar. El Instituto Biden en Noruega, la Universidad de Gothenburg, nos dice que las democracias gastan más en protección social y generan cohesión social y tienen una menor tendencia al populismo cuando se trata de democracias consolidadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la orientación del gobierno va más hacia lo que es realmente el papel del Estado y se reduce el populismo dentro de las acciones del gobierno. Como conclusiones, podemos observar que la política pública ha sufrido una transformación producto de la evolución del entorno de los votantes, el desarrollo de discursos basados en la obtención de derechos sociales que impulsan en primera instancia al ciudadano a exigir una mayor dotación y una dotación más amplia de bienes de parte del Estado y que se enfrenta con una imposibilidad que muy bien señala Hayek del manejo total de la información para poder consolidar esas demandas. Las demandas tienden a ser heterogéneas, las personas son diferentes, hay muchos pareceres y las respuestas que puede dar el gobierno a las políticas públicas son de carácter homogéneo. Los planes y programas se dimensionan para atender masas y los asesores de políticas no cuentan con las herramientas para generar una diferenciación exitosa en la prestación de las políticas. Por lo tanto, tienen que entregar un producto estandarizado a una población que es fundamentalmente heterogénea y que cada vez, de hecho, lo es más. Los planes o misiones han desplazado a la política pública basada en programas específicos. Las transferencias monetarias no específicas han llenado gran parte del espectro de lo que es la asistencia social. Estas políticas de reparto basadas en transferencias monetarias, a diferencia de aquellas como los tickets de comida, dan mayor libertad al recipiente sobre el uso que le da a esa asignación monetaria. Eso le da unas ventajas al político. En primer lugar, elimina la necesidad de consolidar demanda, ya que le entregar un monto determinado de dinero y este es gastado según las preferencias de cada recipiente. En segundo lugar, minimiza los problemas logísticos del otorgante. Colocar un kilogramo de pasta en las manos de un individuo es infinitamente más complejo que realizar una transferencia electrónica de una cantidad de dinero a una cuenta para que este individuo compre ese kilo de pasta. Al crecer la bancarización en la sociedad, los problemas logísticos prácticamente desaparecen. Si tenemos una economía, además, con perfil inflacionario, como el caso de la nuestra, el monto de las asignaciones es incrementado nominalmente y de alguna forma el gobernante puede salvar su responsabilidad al decir, mira, yo te aumento, pero yo no controlo los precios, es el mercado quien controla los precios y por tanto la culpa no es mía, es del mercado. La preponderancia de las políticas de reparto basadas en asignaciones monetarias diferenciadas hacen ver que el votante efectivamente puede considerarle una renta por recibir un monto adicional al que otros ciudadanos reciben como canasta estándar de bienes públicos. La prestación de bienes colectivos puede verse deteriorada al sustituir la satisfacción de derechos sociales como salud, educación, entre otros, por asignaciones monetarias, siendo que la política de asignación monetaria solo afecta el monto
del ingreso recibido por el ciudadano, pero no garantiza el acceso a un conjunto fundamental de bienes que generan capacidades en el sentido de lo que nos habla Amartya Sen. Finalmente, la protesta como vehículo de demanda social de alguna manera se desnaturaliza en este entorno de políticas públicas monetizadas, ya que se pierde la consolidación que reúne la base de la protesta, es decir, hace que los derechos se difuminen en la medida que son sustituidos por políticas de reparto monetario, perdiendo su capacidad de mostrar la demanda, mientras los derechos sociales se hacen más específicos y complejos. En esa misma medida será más difícil coordinar la acción colectiva para reclamarlos. Gracias por su atención.